Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. La historia de un país está hecha de actos heroicos, de decisiones trascendentes, también de rostros y de símbolos. Los retratos del siglo XIX y las fotografías de la actualidad permiten construir un pasado común, una identidad nacional, imágenes que también hacen la historia. Los comienzos del siglo XIX se ven marcados por un hecho fundamental. Napoleón invade España y encarcela al rey Fernando VII. Como consecuencia, en América, las colonias españolas se declaran independientes. En pocos años, el territorio de los 4 virreinatos se convierte en escenario de grandes batallas y de sangrientas luchas por el poder. En medio de la agitación política, el arte también está presente y lleva las ideas de la revolución a las clases populares. El siglo XIX no solo es el siglo republicano, sino también el siglo de la popularización de las imágenes y de la circulación de las imágenes por los medios gráficos y los medios de reproducción. En el siglo XIX, particularmente, la imagen se instala con un poder y una capacidad para sintetizar ideas que podían aparecer por escrito u oralmente, creencias, actitudes, todo un substrato que formaba parte de la cultura occidental y que en la imagen podía no solo sintetizarse, sino difundirse, darse a conocer de una manera que la palabra escrita no podía hacerlo. La independencia política produce grandes cambios en América. La ruptura no se da solo en la forma de gobierno, sino también en la tradición artística. Las obras de arte, que en el pasado colonial aludían siempre a temas religiosos, pasan a retratar a los hombres ilustres de las flamantes naciones republicanas. Hay un proceso de ruptura, porque no quedan artistas que puedan producir lo que sí había al final de la colonia, cierta pintura erudita. Y no hay productores, no hay artistas, no hay quien haga imágenes. Gran parte de las disputas que se da en los primeros años del proceso independentista es con qué cubrimos ese vacío de imágenes de poder que deja el retiro por el proceso revolucionario del valor que tienen público y de poder de construir consenso y de asegurar un orden de legitimación las imágenes coloniales tanto de la Iglesia como de la monarquía. Mientras gran parte de América se independiza de España, Brasil atraviesa una etapa diferente en la relación con sus colonizadores. En 1808, la corte portuguesa huye de la invasión napoleónica y fija la nueva capital del imperio en Río de Janeiro, Virreinato del Brasil. Num prazo curto, de 10 a 15 anos, altera toda a face do Brasil. Quer dizer, de colônia passa a ser colônia com restrições de toda ordem, do ponto de vista do conhecimento, das artes, do ensino, etc. Isso em 15 a 20 anos se altera radicalmente porque o país passa a ser a sede do Reino de Portugal. Então a questão da imprensa, a missão artística francesa, na verdade, a primeira iniciativa de ensino das artes no Brasil, da arquitetura, das artes plásticas, etc.
mesmo das artes gráficas. El resto de América Latina sigue luchando por su independencia y de allí surgen nuevos líderes. Simón Bolívar en Venezuela, José de San Martín en el Río de la Plata y Bernardo O'Higgins en Chile son los representantes del nuevo orden político. En Argentina, los pasillos del Museo Histórico Nacional atesoran muchos de los retratos de aquellos primeros héroes de la República. La identidad nacional se intenta construir con sus retratos, exaltando sus virtudes y su compromiso patriótico. Las imágenes tienen una fuerza brutal. Quien maneja las imágenes maneja la historia. Usted ha visto acá que acá están los cuadros que son parte del imaginario de varias generaciones, de muchas generaciones argentinas. Y son creaciones, son algo mandado a hacer, no fueron parte del proceso histórico, es parte de un proceso de apropiación del pasado. Un Estado lo que tiene que generar es iconografía patriótica. Lo que tiene un Estado lo primero que hace, o un proyecto de Estado lo primero que hace, es cantar sus glorias militares. Hubo una actividad retratística de los héroes bastante temprana, de los héroes de la independencia. Bueno, y el caso de los retratos de San Martín en diversas naciones latinoamericanas es importante, ¿no? El primer proyecto que plantea que quiere hacer el Estado es una lámina conmemorativa por Chacabuco y Maipú. Lo que se le encarga es una lámina de San Martín heroica, con genios alados y victorias, pero en el decreto dice que es para entronizarlas solemnemente en las salas de los cabildos. Es decir, hay una imagen, pero también hay un proyecto de qué es lo que se debe hacer con esa imagen. Y esa imagen se debe entronizar como ejemplo moral. Gran parte de esta iconografía patriótica, que es por encargo, y que están las cartas donde, por ejemplo, Carranza le pide a Subercaseaux que haga un retrato sobre Moreno y le da indicaciones que tiene que ser que está pensando, angustiado. Y lo único que es real de todo ese cuadro es el tintero, que es lo que está aquí en el museo. Esta es una iconografía creada para generar un tipo de imagen alrededor, no de los protagonistas políticos de la historia, sino de los próceres. Esta especie de santos laicos cuyas reliquias, el tintero, hay que venerar. Son retratos más bien medios ingenuos, básicos, no con tanta técnica pictórica, pero que sí evidencian cierta preocupación por retratar al personaje con alguna de sus características físicas. Uno de los retratistas más importantes de la época es el peruano José Gil de Castro, que recorre el continente con su arte. El mulato Gil está activo en Perú y tiene toda una iconografía de los estamentos coloniales, presentar los retratados, las mismas relaciones entre figura y fondo, pasa a retratar al proceso de militarización. Entonces, pero el modo de representar es básicamente el mismo. Lo que ha cambiado es el sujeto que se representa y el discurso que avala ese tipo de retrato. Entonces pasamos de una iconografía de la burocracia colonial a una iconografía del proceso revolucionario. Además de su importancia en el registro de la historia y de sus personajes, el retrato se convierte en una fuente de trascendencia y de prestigio social. En primer lugar, el retrato fue el más comercial de los géneros artísticos, en el sentido de que los pintores vivieron durante mucho tiempo retratando a personas pudientes que encargaban su propio retrato, el de su familia. Las obras de José Gil de Castro son una muestra perfecta del estilo de la época, como este retrato del libertador chileno Bernardo O'Higgins. Gil de Castro mantiene el gusto por los detalles propios del arte colonial, con la diferencia
de que pinta individuos reales, no figuras religiosas o imaginarias. Trabaja los elementos del vestuario casi como un miniaturista, y sus cuadros de colores saturados, poses forzadas y fondos reiterados son un estudio analítico de los personajes que retrata. Hay una vieja anécdota que pinta muy bien cuál es esta relación entre el retratado y el artista. Ese aviso que dice el monto del precio del retrato según el parecido que se quiere obtener. La calidad del retrato deriva de la plata que esté dispuesto a pagar el que quiere ser retratado para que sus rasgos sean conservados para la posteridad. A mediados del siglo XIX surgen en América Latina las primeras repúblicas estables. Así como intentan organizarse las formas de gobierno, los artistas tratan de formalizar sus métodos de trabajo y de aprendizaje. El escenario latinoamericano en el siglo XIX es bastante diverso. Por un lado, hubo algunos centros que fueron importantes durante la colonia y tenían academia y tenían ya sus pintores instituidos, sus talleres, y otros no. Y en cada uno de esos lugares la historia es ligeramente distinta o bastante distinta. Ante la falta de artistas locales, varios pintores europeos recorren América retratando sus paisajes y a los personajes a los que consideran pintorescos. En Argentina quedan deslumbrados por la inmensidad de la Pampa. El paisaje se constituye muy rápidamente en un lugar de memoria, en un lugar de identidad. Son construidos a partir de datos característicos de lo real y hubo muchas metáforas de todo, de la Pampa como infierno, del indio como demonio. Y bueno, y ahí las primeras imágenes del indio, imágenes de frontera, son las de Rugendas, ¿no? De un artista bávaro que llega aquí un poco camino a Chile y tiene un encuentro literario con los malones, además de tener un encuentro físico. Esta preocupación por el paisaje, un paisaje o una identidad que empieza a gustar a los chilenos también. Y el género de la pintura comienza a incorporarse lentamente como género pictórico, independiente de la pintura de santos, por ejemplo. Tenés que pensar que aquí no hubo museo hasta el fin del siglo XIX, ¿no? Hubo museo muy tardíamente, pero hubo sí una gran circulación de publicaciones ilustradas y hubo circulación de grabados, mediante los cuales, bueno, se fue construyendo una imaginería del lugar, ¿no? De los lugares, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece varias veces la aduana de Taylor, esa aduana nueva, que aparecía como una imagen muy característica de la ciudad cuando se llegaba en barco, ¿no? De hecho, la mayor parte de las primeras imágenes de Buenos Aires son imágenes como vistas desde los barcos, desde el río. En cada país de América, las imágenes construyen, de a poco, una memoria histórica, una identidad nacional. Los artistas reproducen los valores de su época, inmortalizando a sus líderes y a sus victorias. Son imágenes que trascienden la barrera del tiempo y dejan su marca en el presente. En la segunda mitad del siglo XIX, América Latina presenta un nuevo panorama político. En el Río de la Plata, con la caída de Rosas en 1852, Argentina entra en un periodo definitivo de orden constitucional. Se fomenta el trabajo artístico y surgen nuevos creadores, discípulos de aquellos primeros maestros extranjeros. Nace así la idea del artista americano como tal. Uno de los primeros en destacarse
es el uruguayo Juan Manuel Blanes. Este pintor americano en la obra temprana aparece como una cuestión distintiva. Yo soy un pintor americano. Juan Manuel Blanes intenta llevar a cabo un arte con fines patrióticos. Para su obra El juramento de los 33 orientales, realiza un minucioso estudio casi científico para recrear un hecho histórico ocurrido 50 años antes. Estudia en detalle el armamento y la vestimenta que posiblemente usaron sus protagonistas. Incluso visita el lugar del acontecimiento, tomando muestras de arena que lleva a su estudio. Blanes necesariamente tiene el problema que transita en la historia oral, porque los textos escolares todavía no han sido escritos. Entonces no tiene esa ilusión no puede remitir un pasado muy lejano, no puede ir a la República Ateniense, nada, no puede hacer como los mexicanos o como los peruanos que pueden hacer gran pintura de historia de la conquista. Aquí tiene que ir a las guerras de independencia o el juramento de los 33, donde los protagonistas todavía están vivos. Entonces la pintura de historia funciona de otra manera, porque funciona en parejo a la construcción de una escolaridad, a la construcción de una nacionalidad y después a la construcción de una escolaridad. El desarrollo del arte en América Latina tiene características propias en cada nación. En Perú, las imágenes que se generan revalorizan sus tradiciones locales. El artista Luis Montero realiza obras en las que se destaca la tradición incaica. El caso peruano es muy distinto, es muy particular. Y la pintura de Montero, que la pasea por toda la región en el 67, generó un debate político muy intenso, ¿sí? Y la construcción de Montero es una construcción discursiva sobre la sociedad peruana, pero también responde a muchísimos parámetros de la gran pintura de tema histórico europeo. No es lo mismo la representación de la muerte del último inca ya cristianizado, ¿no? Y las mujeres llorando en un rincón que hacer las gestas de la independencia militar o las juras constitucionales o el desembarco de los 33. Son procesos de constitución de la nación distinta. En Argentina, el presidente Domingo Faustino Sarmiento consolida su proyecto de nación civilizada en contra de lo que considera la barbarie de los caudillos. En este periodo de intensa actividad artística, se representa a la ciudad como símbolo de la civilización y de progreso, a diferencia del campo, que se muestra como lugar de atraso e ignorancia. La idea de orden y progreso es acompañada en las artes plásticas por el surgimiento de la pintura académica. Es el triunfo de la ciudad sobre la campaña en términos de Sarmiento va a ser que se necesiten representaciones de ciudad. Y la representación de ciudad es la representación académica. De la misma manera que el club, como dice Pilar González Bernardo, el club reemplaza la pulpería. La pintura académica debe reemplazar a la pintura de campaña. Y hay que pensar que estas imágenes, en cierto modo, están produciendo una imagen terrible de los habitantes originarios, ¿no? Que ya no son los habitantes originarios despojados de su lugar, sino que son unos monstruos que están robando algo que no les pertenece. Y es un justificativo muy fuerte, ¿no? En términos emotivos. Tanto con Blanes como con Priliano Pueyrredón, el costumbrismo asume un tinte nostálgico. Ya no va a representar los tipos y costumbres de lo que se ve, sino de lo que pasó. Es algo que ya ha dejado de existir porque el progreso lo ha desplazado. Y eso ya se da a mediados de la década del 60. Ya el costumbrismo rural aparece como una construcción de una identidad perdida ante el impacto de un proceso de modernización.
Entre 1864 y 1870, América Latina atraviesa por un periodo de enfrentamientos. Argentina, Brasil y Uruguay forman una alianza y declaran la guerra a Paraguay. El enfrentamiento entre naciones hermanas es retratado por Cándido López, un argentino que como miembro de su tropa registra y documenta la guerra desde el frente de batalla. Cándido López hace bocetos, dibujos durante la guerra del Paraguay y los va produciendo a lo largo de la década del 70. Es una guerra en donde el arte ha intervenido. Este es el caso de Cándido López, que es de la Guardia Nacional de la provincia de Buenos Aires y que va como soldado, como oficial de la Guardia Nacional, pero va tomando apuntes de lo que ve, de los paisajes. Cándido tiene una visión de la guerra como la de un fotógrafo y es así como la capta. Lo interesante es que le hace una libreta de apuntes con bocetos con registros, pero de lápiz en un blog de viajero, ¿no? De apuntes, y después le pone el color. Y va a registrar esta vida de la guerra de trinchera, esta vida donde hay periódicos, donde la gente conversa, donde se discute, se habla, están las actividades cotidianas, como por ejemplo cuando van llevando la carne para carnear, para dar de comer a la tropa, el cruce de los ríos, el despliegue de la tecnología y las batallas. Cándido López es uno de los pintores más exitosos de la historia del arte argentino. Es un primer pintor que tiene una muestra individual, que le vende todas las obras al Estado, que consigue un taller en el cuartel de inválidos, ¿sí? que vende también obras particulares, naturalezas muertas, etcétera, que firma muchas CEPOL. Entonces es un artista que tiene un gran éxito de mercado en el 80, tal vez el que tiene más éxito de mercado. ¿Y por qué? Porque todos aquellos que habían combatido en la guerra del Paraguay eran el poder en la década del 80. En 1878, en Argentina, se crea la primera Academia de Bellas Artes. Los artistas tienen por fin un lugar donde formarse de manera organizada. De esta academia surge un grupo de jóvenes artistas, entre los que se destacan Eduardo Sívori, Ángel de la Valle, Reinaldo Giudici, Eduardo Schiaffino y Ernesto de la Cárcova. Estos artistas fueron hijos de inmigrantes o inmigrantes y la mayoría de ellos sumamente jóvenes. Eso también a veces se pierde de vista, parece que siempre fueron viejos, pero cuando fundaron la Academia de Estímulo tenían 20 y pocos años. Tomaron como maestros a artistas inmigrantes, italianos, y sin embargo tuvieron una mirada sobre lo nacional. O sea, ellos tienen allí una actitud moderna, ¿no? Ellos viajan a Europa con la idea de ser artistas, y esto se ve muy bien, por ejemplo, en los libros, en las libretas de bocetos de Sívori, ¿no? La idea de ser pintores de historia, de hacer grandes ciclos decorativos con escenas nacionales, etc. Y llegan a una Europa que está transformando, sobre todo llegan a París, que es como una usina de modernidad, y sí vieron las novedades, sí vieron la pintura impresionista y, digamos, adoptaron aquellas novedades que sintieron que el público de Buenos Aires podía llegar a asimilar, ¿no? La Academia estimula el desarrollo de las artes plásticas. Los artistas aprenden a hacer sus bocetos con modelos vivos. El desnudo se vuelve un campo de experimentación, aunque es un tema muy cuestionado por los principios morales de la época. El avance tecnológico que representa la fotografía pone en una gran disyuntiva a los artistas que se dedican a pintar retratos y paisajes. Muchos artistas trabajaban desde fotografías. En el caso de Blanes,
ponía modelos arriba de armazones imitando caballos, le sacaba una fotografía, y después cuando hacía las revistas militares, todo, trabajaba sobre fotografía. Muchas obras de que nosotros vemos de Prilidiano Pueyrredón o de Blanes tienen una focalidad y una iluminación fotográfica. Algunos artistas eran reacios a las fotografías porque les sacaban trabajo, otros aceptaban la nueva técnica de retrato para la cuestión de la fidelidad del retrato y se pasaban a la fotografía. Con la fotografía surge una nueva forma de retratar ámbitos y costumbres urbanas. En casi toda América Latina se repite una mirada negativa sobre los indígenas y los esclavos. Em relação à escravidão, você não tem uma fotografia forte de denúncia, né? Mas você tem, na verdade, a fotografia do front nas fazendas, você tem a fotografia do Ferrez nas fazendas de café, mesmo não sendo a fotografia do escravo no momento do seu castigo, da sua punição, ela é extremamente forte porque ela é um registro fotográfico, quer dizer, um registro que tem uma natureza totalmente diferente do que o registro, né? Desde esas primeras décadas del 19, estas pinturas de malones, cautivas, indios, aparecen en grabados, en algunas pinturas, en buena medida como un justificativo emotivo del avance sobre las tierras del indio, ¿no? Es decir, en términos visuales, bueno, si el indio roba a las mujeres, que es lo que los hombres blancos más aman, bueno, hay que ir y destruirlo. Las obras del siglo XIX crean imágenes que identifican a cada país de América. Sus líderes, sus batallas, sus paisajes se convierten en íconos que representan a cada nación. Los artistas republicanos son los primeros en retratar la historia de sus pueblos y en hacer que esa historia pueda ser contada.